Estábamos enamorados, pero no podíamos seguir juntos. Eso fue. Bueno, aquí estamos otra vez en un nuevo episodio del Eco de tu Voz. Feliz de estar con ustedes y gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo episodio. Tenemos un invitado súper especial. Si han visto mis redes, ya lo entrevisté una vez a través de un vivo, pero esta vez lo traigo porque tenía que hacerle más preguntas. Para nosotros en Templo Soluciones Digitales fue un mentor, nuestros primeros mentores para el inicio de nuestros proyectos y también ahora es un gran amigo. No le quiero hacer más spoiler, así que lo muestro acá. Él es Ezequiel. Gracias por venir. No, gracias a vos, Gio, al Eco de tu Voz. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí siempre. Así es. La primera pregunta que nos mandan, nos sugieren nuestros suscriptores es: si tu historia tuviera un título, ¿cuál sería? Perseverancia. Perseverancia. Porque realmente siempre intenté hacer cosas. Siempre cuesta. Pero metemos garra y vamos para adelante. A veces da un poco de miedo saltar, darle la oportunidad, hacerlo, intentarlo. Hubo momentos, sí. Pero hay que meterle y seguir adelante. Bueno, y este espacio también es para conocer un poco de las historias de los emprendedores, qué hubo detrás, porque uno dice, bueno, tiene un negocio y lo construyó de una noche a la mañana, y no es nada de eso. No. Así que esto sería para conocer un poco el detrás de cámara de todo lo que has hecho con tu socio en Mercado Inteligente, que ya vamos a saber qué es. Pero, ¿cómo fue la infancia de ese? ¿Qué hizo ese de pequeño? Bueno, ese siempre fue como el rebelde, inquieto. Le gustaba un poco buscar el límite de las reglas para muchas de las cosas que quizás estaban acostumbradas, pero también muy disciplinado, en el sentido de responsable, muy llevado también por las cosas que hay que hacer o el deber hacer. Sí. Pero también por dentro estaba esa lucha constante de que tampoco me convence tanto esto. Y así fue y sigue siendo así, no es que cambió en algo. Ese chiquito sigue siendo ahora. Ya, con una nueva estructura, o sea, adulto, pero sigue estando ese niño inquieto y rebelde. Olvídate, sí. Ahora le dicen adulto rebelde, pero sí, en ese momento fue niño, ahora es adulto, fue adolescente y demás, pero siempre buscando un poco más. Pero realmente tampoco voy a decir que era una locura caminando. Sí. No soy una locura caminando. Me cuesta a veces salir y soltar esa coraza, porque lo aprendido no deja de ser lo que sabemos hacer naturalmente, pero la fuerza interior siempre me dice, busca un poco más salir de eso y lo hago. Pero es como salir de la zona no es tan fácil, es como todo, no es tan fácil. Uno a veces lo dice mucho, pero después, bueno, en casa de herrero, como se diría. Es como salir de esa zona de confort, ¿no? Sí, es que por lo general, a ver, eso de la zona de confort a mí a veces me parece como medio contradictorio. Bueno, un poco lo que te decía antes, que siempre lo que trato de ir un poco más para allá. Zona de confort no terminas siendo una zona de confort cuando te empieza a llamar la atención algo que querés dejar de hacer. O sea que ya tan de confort no es. Si hay algo que te está motivando a dejarla, es porque ya no estás tan ese de confort. Por eso ahí le pongo como un asterisco al significado de zona de confort. Como subir de nivel, como crear un nuevo avatar. Y qué sé yo, no sé, a ver, si supuestamente la zona de confort es esa comodidad en la cual nos queremos sentir protegidos o cuidados o cómodos, como diría la palabra, pero hay algo que me está diciendo, salir o me llama la atención, ya no es tan de confort, a eso me refiero. Entonces le pongo siempre ese asterisco de otro punto de vista distinto a eso, pero sí, es constante. ¿Y Ezequiel de adolescente siguió siendo rebelde? Si me dice a mí, pasé por todos lados. A veces me río porque mis hijos me dicen ¿qué música escuchabas? O esto o lo otro, y si me pongo a ver, pasé, pero creo que por todos los géneros musicales, por todos los estilos de la moda, desde un hardcore a una especie de un toquetado con bombachas de gaucho y escuchando folclore, a de golpe heavy metal y demás, es como cumbia, lo que sea. Y hoy sigo siendo igual. ¿Te gusta escuchar de todo? Me gusta escuchar de todo, no tengo problema. Trato de buscar un momento para cada cosa. Voy de lo más
quizás relajante a quizás algo muy arriba. Pero que cambias de tono de abajo y en un clic vas para arriba, ¿no? Sí, es difícil hacer acercamiento. Pero trato de ser lo más neutro posible. Tratar de que la gente que está en el entorno no se la complique demasiado, pero claro. Sí. Y eso lo llevas también en la vida familiar. O sea, todo. Mi mujer ya te lo dije el otro día al vivo, soy un afortunado, realmente me tiene mucha paciencia. Sé que soy difícil. Sí. ¿Y tus hijos? ¿Se ponen a la par o más bien te tranquilizan? No, mis hijos hoy por hoy les parezco divertido. Wow. Porque soy bastante molesto, sí. Para decirlo de alguna manera, trato de divertirme. Sé que en unos años más el más grande eso divertido va a ser como la peor de las cosas que le puede pasar. Sí. Y después pasará y demás, trataré siempre de acompañarte como se pueda, pero bueno. ¿Y ese que tiene cuántos hijos? Me dijiste que estás casado. Sí, estoy casado hace 21 años. ¿Qué tal ese recorrido con...? Bien, y también tuvo su aprendizaje. Nosotros estuvimos separados 2 años después de estar casados, pero fue lo mejor que nos pasó porque nos reencontramos con cada uno de nosotros como individuos para poder retomar y querer ser la familia que queríamos ser. De ahí después vinieron Vicente y Pedro. Vicente tiene 9 y Pedro tiene 6. Pero sí, fue difícil, como lo que te hablábamos un poco antes. Sí. No es todo tan simple como se lo ve. Hoy nos ves desde afuera y decís, mirá qué linda familia, que esperaron, qué sé yo. Desde adentro también. Sí. Pero no fue fácil. Claro, porque si dices que son 21 años, te lo pones a ver, casi media vida juntos. Y cuando dices, la de ella es más de media vida, la mía es un poquito menos. Yo estoy robando un poco más. Pero bueno, sería como, bastante tiempo acompañándose juntos y decir que frenaron un poco, dieron en pausa 1 o 2 años para volver a ti y volver a ella, a profundizarse cada uno en su interior. Y volver a encontrarse. O sea, fue un volver a enamorarse. Sabíamos que estábamos enamorados, pero no podíamos seguir juntos. Wow. Eso fue. Me va a escuchar, me va a matar porque estoy contando esto acá. Pero la verdad que fue así. Y fue, por eso digo, fue lo mejor que pudimos hacer porque cuidamos ese amor y construimos juntos desde otro lado, desde Ezequiel y ella. Sí. Desde su propio individuo que volvimos a elegirnos y a formar lo que tenemos hasta ahora. Claro, porque después de esa pausa se enamoraron ustedes de ustedes mismos y renació el amor con 2 retoños que ahora son sus 2 hijos. Tal cual. Súper lindo. Súper lindo porque a veces yo digo que el amor ahora, la nueva juventud, porque yo todavía estoy joven, deja todo a la mitad o simplemente se queda y dice no compaginamos, listo, cerramos esta etapa y no volvemos nunca más. Y lo que ustedes están haciendo hicieron, porque ya pasó, puede hacer pausa, pero volver a encontrarse y ya estaban enamorados. Ahora el amor se acaba de un 2x3, pero este es un vivo ejemplo de que el amor funciona y que no todo es perfecto. A ver, todo es una continuidad. Creo que es eso, entender como en todo, de que no todo es tan lineal, todo es tan simple. Quizás lo primero que nos pasó fue eso, de pensar de que como empezaron las cosas a fallar, ya era todo el fin y demás. Encontrar la vuelta, calibrar, recalcular, medio como uno cuando lo lleva a los negocios, es analizar, diagnosticar, calibrar, mejorar la propuesta, y así también es la vida. Y bueno, es constante, a elegirse todos los días. Exactamente. Hoy escuché algo que les comparto a ustedes y a ti, que los negocios va con la vibra que tú tienes y se asemeja mucho al amor de pareja. Y yo, wow, porque hay que ponerle gana, constancia, lo que tú estás diciendo, gana, constancia y elegirse todos los días. Y eso hay que hacerlo con el negocio, porque es algo que es para ti y para tu familia, y el amor porque te va a acompañar todos los días de tu vida y te acepta tal cual como es. Tal cual. Bueno, una de las cosas que también trasladamos al equipo de trabajo es un poco eso. En varias de las charlas que tenemos con los chicos es estamos acá porque nos gusta estar acá, queremos ser parte del mercado inteligente, queremos ser parte del equipo. Hay días que no van a ser tan buenos como todos, pero sí, cuando dejen de tener ganas de ser parte del equipo, o cuando nosotros consideremos que ya no tenemos ganas de que sean parte del equipo por un motivo que ya es algo de vibras, es algo de sentir.
no, como que no lo frenemos. Exacto. Hablemoslo, vemos si se puede arreglar, y si no, bueno, el momento compartido fue excelente y se irá por otro camino. Claro. Pero sí, lo trasladamos mucho también a nosotros al día a día de nuestro trabajo, con nuestros clientes también. Realmente, a veces uno dice, uy, qué fácil es mantener clientes y tener relaciones con todos y demás. No, es empezar a generar una relación con cada uno de ellos a largo plazo, entender que hay momentos en que uno es útil para el otro y a veces ya no, y cuando es no, estirarla no tiene sentido. Sí, aunque te digo que si hay diferencias en el amor, porque las mujeres siempre tenemos la razón y los hombres ustedes tienen que decir sí, mi amor, y listo. Armando está en los controles y me dice que sí es así. Tengo a Gerardo detrás de cámara que también dice que es así. Recuerden, Gerardo es mi esposo. No, mentira, chicos, todos. Da igual, por lo general siempre tienen razón. Uno no lo reconoce o no lo sabe, que es distinto, pero la razón la tiene. ¿Viste, Armando? También dijo que sí como tú. Perdón. Bueno, ese. ¿Tú tienes otro? Bueno, ese. Ahora, ya que hablaste un poco de los negocios, de tus familias, del amor, de quién eres, de cómo llevaste tu niñez, cómo llevaste tu adolescencia a ser el Ezequiel que hoy en día, ¿qué parte de tu vida te cambió para siempre, aunque a veces te cuesta decirlo? Bueno, esto que te decía del volver el entender quién es Ezequiel adulto y empezar a forjar escribir una nueva historia, y que fue de la mano de mi mujer en este momento de quiebre, porque fue duro entender de que no funcionó. Yo era muy lineal, yo era rebelde y demás, pero era, para decirlo, el chico mejor promedio, no se llevó nunca una materia ni siquiera en la facultad, era como demasiado prolijo, para decirlo de alguna forma, en esas cosas. Afuera del colegio no, por eso te diría esa responsabilidad de algunas cosas, y otras un poco de rebeldía. De golpe fracasa en el amor, para decirlo de alguna manera, pero insisto, ese fue un quiebre importantísimo. Y después, obviamente, los quiebres son cuando vos tenés algo, le pasa a tus hijos que te hacen plantear todo, lamentablemente, y por suerte en realidad, porque están los dos bien y sanos ahora, pero mis dos hijos tuvieron su momento de que nos hicieron calibrar un poco ahí de nuevo y decir, ¿para qué? Me parece que estás perdiendo el eje, acá está lo importante. Claro. Contame un poquito cómo fue ese quiebre con tus hijos, ¿qué pasó? El más grande, de un día para el otro, se agarró un pico de fiebre, guardia, internado sin saber qué, no se le bajaba, estuvimos 10 días, 13 días ahí. Mi mujer es la que sabe bien los nombres. Para mí fue un momento que te pone en pausa y no sabes qué pasa. La incertidumbre total de qué le puede pasar a esa persona, que es lo que más crece en el mundo. Ahí fue el primero. Hace unos años pasó con lo mismo con el más chiquito, internación, meningitis, meningoencefalitis. Nos dijeron, tenemos que esperar a que fluya la enfermedad. Por suerte, Pedro no tiene secuelas, no tiene nada, pero hasta el momento en que nos dieron el alta, podía yo haber entrado con un hijo y salir con otro. Y esos momentos son como que te das cuenta de que se te para el mundo. Y cuando se te para el mundo, vos ves que el mundo sigue girando, pero el tuyo no. Lo veíamos con el caso de que siempre venían a la misma hora los mismos enfermeros, siempre veía el mismo médico, y nosotros no pasaba. Para nosotros era estar al lado de Pedro en ese momento, de Vicente en ese momento, y más mi mujer, ¿no? Ya aquí estaba pie del cañón ahí, pero ahí te das cuenta de lo importante, porque realmente se nos paralizaba el mundo, y te das cuenta que el mundo sigue igual, el de uno para. Entonces ahí están los micromundos o el mundo total que representa para vos. Y de ahí en más es como que decís, bueno, esto es lo que vale, y esos quiebres sí te dan. Obviamente después uno, la vida del día a día te va llevando para otro lado, te olvidas un poco, pero por suerte hay cosas que se van modificando. Si bien por suerte trabajamos mucho, me encanta trabajar, realmente disfruto mucho del trabajo. Cuando mis hijos me dicen, por ejemplo, cuando estás con el celu te bajan la mano y te dicen, juguemos a esto, juguemos al otro, tenés razón, listo, no lo dudo más, lo hago, y me pongo a hacer eso porque realmente es lo que vale la pena. Después lo otro hay que hacerlo, lo disfrutamos también, pero sé que si eso me faltaría,
Sí, no seria. pudieras hacerlo otro. Exactamente. Ese es el motor. Entonces, si me hablas de quiebre, esos 3 fueron como... Los potentes, los Sí, que te fueron, marcaron. sí, y me marcaron cosas de cambiar mi manera de percibir la forma de vivir, la forma de trabajar, la forma de relacionarme. Yo tenía un carácter muy complejo, que lo sigo teniendo, Sí, pero está domado ahora, está más. está como, claro, está como asimilado, Sí. pero como no me hace bien lo que genera, también no está bueno que lo... Entonces, mucha terapia, ¿no? Sí. Hay terapia. Ayuda a la terapia. Por ayuda a la favor, terapia. los que puedan ir, vayan, que se los recomiendo con los ojos cerrados. Tal cual. Y en realidad lo que les haga bien a cada uno. A mí me hizo Sí. muy bien la terapia, realmente. Pero lo que te marcaba era eso. Es entender de que uno es también eso. Comprenderlo, asimilarlo. Y empezar a demostrar o trabajar más en naturalizar más la parte que más te gusta, con la cual más te gusta convivir. Abrazar la sombra, como dicen. Claro. Entonces, está el Ezequiel que tiene un carácter y una... Bueno, tenía como una lanza, cuando te quería tirar un dardo, te lo tiraba y te mataba. Y eso mucho era en lo laboral, también de la parte de lo aprendido. Eran épocas en las cuales se trabajaba con bajada de línea, el poder y qué sé yo, y marcar la jerarquía por un tono de arriba. Hoy tratamos de ser súper transversales, más allá de que tomamos decisiones y las tomamos nosotros y ponemos cuáles son las pautas, pero nos gusta escuchar, laburar en equipo, y eso trato de llevarlo a lo máximo que pueda. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces no están todos de acuerdo en lo que... Es como todo. No, pero bueno, todos somos diferentes. Al menos intento. Sí, o sea que tu vida la llevas también, o sea, tu estilo de vida personal la llevas también a lo laboral. En cuanto a decisiones, en cuanto a la toma de decisiones, que está tu esposa, están tus hijos, llegan a un acuerdo y también lo hacen en tu empresa con tu socio y tus compañeros de trabajo. A ver, un matrimonio, una sociedad, un equipo de trabajo, lo que fuera, un grupo de amigos, siempre tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo, o sea que en diferentes proporciones y medidas y temas los cuales uno tiene decisiones o no sobre el otro, hay acuerdo para que funcione, si no, no es una relación, es sería como una, ¿cómo te diría? Bueno, una indicación para hacia lo que tiene que hacer el otro, y algo que trato de ser o de respetar. Yo soy muy similar en todos los aspectos. No es que hay un Ezequiel laboral, ustedes ya me conocen. Sí. Y si nos juntamos en una reunión en casa, voy a hacer igual. Y es un poco más goma, como se diría. Pero estoy bastante lineal en ese sentido. No, porque trato de disfrutarlo. Claro. O sea, lo disfrutas. Todo lo que haces lo estás disfrutando. No todo, pero intento. Trato de que sí. Aquí hay una pregunta que tengo. Es de ese momento de quiebre. Si pudieras hablarle a ese hombre en ese momento que pasó ese momento, esa situación difícil con su hijo, ¿qué le hubieses dicho este Ezequiel actual a ese Ezequiel que pasó por ese mal momento con su hijo? Una pregunta que se me hizo, uno dice ¿por qué a mí la primera vez? Y la respuesta que me hizo bien es decir ¿por qué no a mí? Eso me hizo tranquilizar un montón, porque eso te da la pauta de que, a ver, puede pasar, no queremos que pase, pero puede pasar, y bueno, es esto, hay que afrontarlo, hay que seguirlo y hay que asumirlo, no queda otra. Es horrible a veces, pero por el porqué, el entender el por qué no, en ese momento me ayudó, y hoy si me está Ezequiel ahí tirado en ese día que no entendía qué pasaba y por qué le pasaba, le volvería a decir esa pregunta de por qué no. ¿Por qué no? No porque a mí, sino el por qué no. Uh-huh. Y esa pregunta te la haces ahora siendo Ezequiel. Sí. Y sí. Y también el por qué y el para qué. Soy mucho de las preguntas, mucha terapia, pero el por qué y el para qué también. Si voy a hacer algo, tiene que tener un por qué y un para qué. Si ese por qué o ese para qué no me va a hacer bien o no le va a hacer bien a quienes me rodean, no lo hagas. A ver, situaciones en las cuales uno quizás se enfrenta a, cuando la vida te da la revancha de poder decir, listo, me vengo de esto, me lo has dado. Y en vez de la primera reacción fue listo, ahora
te Vamos. tiro con todo en el asador y vas a ver. Y me hice esa pregunta de por qué y para qué, y me di cuenta que no me iba a hacer bien y volví a lo que me va a hacer bien. Y me manejé de esa manera o me manejo de esa manera. Porque no, ese es el tema, a veces la impulsividad te lleva a algo que es peor para uno. Y a veces esas preguntas... O sea, a veces no haces las cosas con intuición, sino que lo haces con un porqué. O No. tal vez sí, ¿no? A ver, es un... por un poco lo que le decía antes, ¿no? Del tema de manejar un poco los impulsos en algunas situaciones. El respirar hondo, salir de la situación, bajar, te va a llevar a mejor camino que si solamente pasa derecho, bien, baja y sigue. Es chocante. Entonces, y te termina no haciendo bien. Entonces, eso te da un cimbronazo y decís, a ver, listo, vamos por ahí, es por este lado. Si a vos te hace bien lo que viene directo, largarlo y largarlo. Y a mí, Ezequiel, no le hace bien. Muy bien, yo soy más de intuición. Si me lo dicta el corazón y me dice vamos. No, una cosa es intuición, otra cosa es verborragia. Ok. Yo hablaba de verborragia. Claro, pero la intuición sí. No, la intuición sí. Aparte, bueno, la intuición es eso que te dice, mira, es lo mismo. Porque cuando yo respiro, es cuando algo te dice, no es por ahí. Bueno, eso es lo que yo llamo intuición para mí y decir, acá respirar, aguantar. Y ahí analizar y decirlo. Esto, a ver, son cuestiones de segundos, ¿no? Sí. Es que uno No. Aguantame que te doy la respuesta. No. Son situaciones que tenés que ir trabajando. Pero sí, la intuición es esa. Es ese, cuando sentís que algo no va a ser lo que a vos te va a hacer bien, ahí es donde bajo un poco esa verborragia. Claro. Y dices el no. A veces no, a veces sale, ¿no? Claro. Sale y bueno, que salga. Después pediremos perdón. Sale espontáneo, claro. Perdón, hay que hablar, hay que pedir perdón. Contanos un poco qué haces actualmente. Ya yo hice una investigación de mercado. Estudiaste marketing, estudiaste publicidad. Me di cuenta que también hiciste radio de pequeño, que te pregunté recién. Sí, a ver. ¿Te gusta la comunicación? Me gusta la comunicación, hice bachiller en comunicación social. En realidad fue un poco también de vago porque era como la fácil. No fácil. Pero las materias troncales eran televisión y radio, o sea que a uno que le gusta es como que era simple. Era fachero, entonces. Claro. Después sí empecé con diseño gráfico, me gusta mucho dibujar. Qué lindo. Tuve mis momentos de muralista. Pero también... ¿O de grafitero? No, de muralista. No, grafitero nunca fui bueno con el aerosol, sí con el pincel. Algo que me demostró también el tema de que a mí no, en algunos momentos los momentos de ocio, de disfrute, a veces el tema de... Nunca dibujaba en hoja, sí. Porque lo sentía como muy acotado. Sí. Un día vi los murales y dije, me voy a sumar a un grupo de muralistas. Qué lindo. Me fui y me di cuenta que me encantaba porque no había límites. Era muy grande, sí, había límites, pero era muy grande. Y algo que me pasaba siempre era cuando me llamaban para eventos de muralistas, yo armaba el boceto, temática la naturaleza, armaba un boceto de la naturaleza. Llegaba y no hacía el boceto. Hacía lo que ese día tenía ganas. Obviamente, si era naturaleza, algo había relacionado, pero nunca supe respetar el boceto tal cual. Y eso lo disfrutaba mucho. Después decidí, cuando nacieron mis hijos, dedicarle más tiempo, ese tiempo libre a mis hijos, porque estar pintando murales ya mucho tiempo. Sí. Pero ahí me perdí un poco donde iba. Pará, ¿qué hice después? ¿Viste que es difícil. Comunicación, diseño. Bueno, después hice diseño gráfico. Al año hice en la ciudad universitaria, en la UBA, CBC, en un año, obviamente, porque se queda todo perfecto en un año. Después hice primero y segundo año de diseño gráfico. Me empezó a gestionar como que faltaba algo. Dije, me anoto en publicidad. Ahí tuve que ir a un instituto privado. Empecé publicidad, me faltaba algo más. Empecé en paralelo comercialización. Terminé publicidad, en paralelo hacía comercialización. Después tenía un local de ropa para poder pagarme los estudios. Sí. Con una socia en ese momento, una amiga.
Y terminé el terciario, terminé la licenciatura en comercialización. ¿Ahí tenías a tus 2 hijos ya? No. Ah, no, no sé cómo quedaba la vida. Después de ahí empecé a trabajar en varias empresas, hasta que terminé una empresa que estuve trabajando 15 años. Que también arranqué desde muy chico hasta... Fue el paso anterior a abrir un mercado inteligente. Crecí muchísimo profesionalmente, me formé a los golpes. Sí. Pero muy bien. ¿Viste cuando decís, aprendí un montón y no me había dado cuenta? Sí. Estaba aprendiendo hasta que te vas. Sí, ahí donde está la experiencia, claro. Bueno, pero siempre fui yo. Mucho tiempo tuve miedo de salir de esa empresa porque era esa zona de confort que ya no era de confort. Pero me daba cierta seguridad. Salí y me arriesgué con Seba, mi socio, a hacer mercado inteligente. Y por suerte vamos para adelante. Hice radio con un amigo, con Luis, gran periodista, gran escritor, y jugábamos un poco todos los sábados o todos los jueves a tener nuestro programa de radio, una radio zonal que creo que ya no está más, y nos divertíamos muchísimo. Sí, cuando me dijiste venía casi de cabeza. De cabeza, radio inclusiva, claro que sí. ¿Y qué estás haciendo en Mercado Inteligente? ¿Qué implementan para las personas que no te conocen? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Ya dijiste que está Seba, que es tu socio. ¿Qué hace Mercado Inteligente hoy en día? Mercado Inteligente es una consultora de desarrollo de negocios digitales. Sí. Nosotros trabajamos desde cualquier desarrollo de negocios a nivel cultural de la empresa, desarrollos de, no sé, desde la digitalización, desde proyectos, desde procesos, desde lo que fuera, a consultorías de Mercado Libre, de e-commerce. La parte de marketing digital también está, la generación de tráfico y redes sociales, pero es una consultora abocada 100% a negocios digitales. Obviamente combinan el mundo físico con el mundo digital porque eso no lo va a cambiar nada. Pero eso es un mercado inteligente. Súper bien. Sí. Y actualmente con el tema de las automatizaciones, inteligencia artificial, ¿qué crees tú que la IA nos va a reemplazar? Ya que estás en el ámbito digital. No creo que nos reemplace. Yo creo que es como el mismo mito. Quizás lo escucho de otro serio que mi papá estaba diciendo, pero como el tema de cuando arrancó lo digital y lo online, que decían desaparece el mundo físico, y hoy lo hacemos convivir, porque si no convive no existe y no crece. Sumo a esto que sí tenemos nosotros un sistema de gestión que ayuda a través de la inteligencia artificial, también análisis de mercado, análisis de precios, costos y demás en las diferentes plataformas. Se llama Mint, ya que lo nombramos, porque lo trajiste vos, así que ya aprovecho y lo digo. Pero bueno, no nos viene a reemplazar, yo creo que nos viene a potenciar, a generar nuevos desafíos. Sí, obviamente, como todo, si viene un paradigma y uno no se sube, te va a dejar atrás, pero no le podemos echar la culpa a la inteligencia artificial ahí, sino a uno que no hizo nada con eso. Exactamente. Así que veremos cómo será, pero yo creo que siempre va a depender de qué es lo que, cómo reacciona uno ante los cambios o ante los nuevos desafíos. Claro. Si te quedas mirando, sea inteligencia artificial, sea lo que fuera, te va a pasar por encima, pero si te tratas de sumar, entender, acoplar, acompañar desde el lado que uno puede, siempre hay una oportunidad. Te impulsa y te abre nuevas oportunidades, porque estás en lo actual y te mueve, te sigue llevando a buscar más, como ese rebelde Ezequiel que buscaba hacer más, buscar más. Entonces hay que agarrarse a todas las nuevas actualizaciones y subirse a la hora y buscar. Y no queda, y te digo, admito que a veces me cuesta un poco más entender algunas cosas, porque nosotros no somos nativos digitales, al menos yo tengo 44 años, no soy nativo digital, entonces es asumarme a eso. Sí lo entiendo, creo que también tengo el valor agregado del que sí es nativo digital, que no entiende un montón de cosas de por qué no lo hacen así, o por qué no es tan fácil que se digitalice una empresa. Y no, porque hay todos trastornos culturales o fricciones internas que hay que trabajar. Eso entonces te da un plus, un valor. Pero lo nuevo sí me cuesta a veces, pero bueno, hay que sumarse, meterle, asumir también que me cuesta. Claro, y no por eso tengo miedo de decirlo cuando me dedico a esto. A ver, me pongo la cabeza y hasta que salga, y me acompañaré de un excelente equipo para que me pueda potenciar en eso, como lo hacemos con Seba en Mercado Inteligente. Claro. Así que
porque si no te quedas y nos quedamos en el nos cuesta y no avanzamos. Exactamente. Y está bueno porque te apoyas en tus socios y te apoyas también en tus otros partners, en tus otros compañeros de trabajo. Yo creo que el entender que uno se potencia con las fortalezas que tiene su entorno es lo mejor que te puede pasar. Yo quizás no soy el mejor líder o el mejor jefe o el que sabe todo, y no tengo por qué saber todo, pero sí tengo que saber con quién rodearme y cómo tiene que conformarse mi equipo para que lo que queremos hacer se pueda hacer con la efectividad que queremos. Claro, rescató esto porque dijiste que empezaste una tienda física con una socia que ya no estaba. O sea, tú siempre estás rodeado de personas para crecer. Sí. Y eso es la sinergia. Hay que estar creciendo, pero impulsado con otras personas que piensen como tú o que vibren en tu misma sintonía para impulsarte, porque solo hubieras podido hacer todo esto. Yo creo que no. Mismo indirectamente, a veces quizás no es mi socio, mi socia en su momento, lo que fuera, es el entorno que también te acompaña o te permite que lo hagas. A ver, cuando yo decidí dedicarme a mercado inteligente, Jackie, mi mujer, me dijo, hacelo. ¿Entendés? Saltá. Ese apoyo, claro. Y no era mi socia en lo laboral, pero sí fue ese complemento que me dijo, hacelo, animate y lleva adelante esto. Y hoy lo sigue haciendo. Yo sé que hay un montón de cosas que compensa para que yo pueda desarrollarme y disfrutar de lo que hago. Exactamente. ¿Y cuál fue el primer desafío cuando dejaste ese trabajo de dependencia y decir, bueno, voy y el primer cliente grande? O sea, ¿cuál fue ese desafío? El primer desafío fue asumir el pánico. Fueron 6 meses, pero de un vértigo terrible, de que yo pensaba que a fin de mes mis hijos no iban a comer, que ya miraba colegios para pasarlos y pedir vacantes. Así era, los primeros 6 meses fueron muy complejos. Entender de que los clientes, cuando el primer cliente se cae, cuando el primer cliente te deja, entender de que va a salir otro y que tenés que ir a buscarlo y que después empezás a decir, pará, depende de mí que vengan, que se vayan, que esto, que lo otro. Hoy se va una cuenta, un cliente se cae porque nos puede pasar, porque no haya la sinergia o porque terminó la etapa de ese ciclo de trabajo con ese cliente. Duele un poco, pero también decir, saber qué aprendo de esto y cómo tengo que reforzarlo para poder seguir en esta rueda que digo. Porque también nuestros clientes y nuestro mercado, vos lo sabes bien, cambian, crecen y evolucionan y aprenden. Entonces, y ahí uno tiene que llevar eso, lo que vas a decir. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos cuando arrancamos el mercado inteligente, ya estaríamos fundidos, ya estaríamos cerrados. Porque te digo, sinceramente, la cantidad de adaptaciones que tuvimos que hacer constantes es muy vertiginoso. Claro, y la adaptación primero lo tiene que hacer uno para después implementarlo en el trabajo. Sí, y animarte a que, bueno, vas y hay cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, y más que, a ver, todo esto es nuevo, entonces no hay mucha historia. Y esto un poco ahí sí empieza a jugar un poco el sí podemos, esa intuición que vos decías. Claro. Sí, me animo, sí, yo sé que lo puedo hacer, tengo que aprender, pero tengo que hacerlo y lo puedo hacer, y vas para adelante y van saliendo cosas. Y también entender lo que no podés, y ahí volver a rodearte con gente que te va a complementar para que lo puedas hacer. Claro. Y otra cosa que no sabían, nosotros hemos trabajado juntos y te quería preguntar cómo fue trabajar con nosotros, o cómo es trabajar con nosotros, porque todavía estamos trabajando. Claro, yo no sabía si hay que decirlo o no hay que decirlo, pero sí. En varios aspectos trabajamos juntos, y la verdad que bien. Si no estaría acá, si no hubiésemos seguido trabajando, ni hubiesen salido otras sinergias que por suerte. Y eso es lo bueno, me parece, de este tipo de trabajo. Es totalmente colaborativo. Compartimos un montón de servicios que son los mismos quizás, o similares. No tenemos miedo. No, y no hay competencia tampoco, a pesar de que hagamos lo mismo. Tal cual, porque cada cliente te elige, te va a elegir a vos o me va a elegir a mí por un tema también de empatía y confianza que le genera el trabajo que generamos. Y es así, eso está bueno. Eso es la parte que está... La que gusta. Y es la que hay que mostrar siempre, porque hay competencias que se lanzan, pero la idea es trabajar siempre de la mano con otras personas que estén al igual que uno para avanzar y para seguir creciendo. ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Bueno, Instagram, Mercado Inteligente_CX, sino en nuestra página web, mercadointeligente.net. Y después en LinkedIn, a mí como S. Alonso. Claro.
que ahí eso, aporta tu también, marca. Claro, ahí voy con mi marca personal. Muy bien. Y es donde pongo más mis ideas y a veces tengo que pedir perdón a Mercado Inteligente porque tengo esta parte de hacer cosas extrañas. No, pero está bueno porque te conocen tal cual como es. Son puntos de vista de los negocios desde un ángulo distinto que es más que me representan a mí. Pero bueno, ahí son las redes, después sí, TikTok y demás, pero todo es Mercado Inteligente y _CX, así que síganlo. Bueno, ya saben, síganlo. Y bueno, por último, si tu voz fuera un legado, ¿qué mensaje querés que quede grabado a quienes te escuchen? Siempre intentar y nunca quedarse con las ganas de hacer las cosas. Para mí eso es fundamental. Se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis amigos, prefiero intentar fracasar o tener que revisar las cosas, pero al menos no quedarme con la duda de qué hubiese pasado. Gracias. Te hicieron algunas preguntas acá. Dice, ¿apuntan a empresas grandes, medianas o emprendimientos pequeños? Apuntamos a los 3 segmentos. Mismo tenemos diferentes seniorities dentro de la empresa, en las cuales mi socio y yo estamos en empresas grandes. Hay uno de los chicos que también está acompañándonos en ese proceso de empresas medianas a grandes, marcas. Mismo trabajamos con toda la TAM. Y después, pequeños emprendedores. Mismo tenemos el taller de que estamos dando a Mar del Plata con 200 emprendedores, que realmente es impresionante. Sí. Termina la semana que viene. O sea que sí, abarcamos a todos los segmentos. Y otra pregunta que te hacen es, ¿qué necesita tener un emprendimiento para poder pensar en un negocio digital rentable? Por ejemplo, stock mínimo o personal logístico. Mira, si hablamos de un negocio que va a vender productos físicos, lo que tenés que tener primero es el producto físico, que sea competitivo, obviamente, que te deje rentabilidad. No vendas nada que no les sea rentable, salvo que quieran hacer caja ese producto para poder invertir en algo que sí les sea rentable, porque si no, no es un negocio, es simplemente una transacción monetaria. O sea que un producto rentable. Y no hace falta mucho más al principio, más que quizás una persona que tenga ganas de trabajar y que las cosas vayan para adelante, y después ir entendiendo para dónde va su negocio y con quién pueden sumar a ese negocio para que lo haga más escalable. Pero lo principal es entender de que no hay que vender nada que no te deje rentabilidad. Es decir, ganancia. Porque si no, no es un negocio, sino que estás haciendo una rueda de dinero que por lo general se confundió mucho tiempo en canales tan agresivos como los marketplaces. Mi consejo es eso: mínimo un producto rentable y de ahí ganas de trabajar. Y lo mejor es que ustedes lo van a acompañar el 1-1. O sea, ustedes siempre van a estar de frente en su empresa acompañando a todos los emprendedores y a todos los empresarios que se quieran sumar a Mercado Inteligente. Ustedes lo van a estar acompañando. 100%. El diferencial que marcamos es el tema de la personalización de las estrategias. Y es en serio. Sí. Somos muy hinchas en estar atrás de qué pasa, qué posibilidades tenés, cómo hacerte crecer, y cuando vemos que no podemos hacer o que vos no tenés la intención de hacerlo, también a veces elegimos no acompañarte, porque no es tu momento para poder hacerlo, y nos gusta que la recomendación siempre sea lo más positiva posible porque te hicimos bien. Desde el emprendedor más chiquito hasta la empresa más grande. Claro, todos son iguales. El servicio es por igual a todas las personas, sea grande o pequeña la empresa. Siempre es personalización de acuerdo a la necesidad que tenga. Por eso es que tenemos diferentes tipos de funcionarios dentro del equipo que van a acompañar al emprendedor, van a acompañar a la gran empresa, van a acompañar a la empresa que está en una escala intermedia, con un funcionario interno o con miles que trabajan en un solo país o en varios países. Pero sí, el objetivo es entender cuál es la necesidad y aportarles valor. Sí. Bueno, con esto les queda claro qué hace Ezequiel, dónde está el Mercado Inteligente, cómo pueden buscarlo y cómo pueden ser también socios de ellos. No socios, sino clientes, pero no lo quiero llamar cliente porque se escucha muy Somos parte del equipo. Exacto, parte del equipo con Mercado Inteligente. Te agradezco ese. Sé que vamos a seguir en contacto. Puede haber un segundo episodio, pero más profundo. Quiero escarbar cositas. Así que bueno, lo invitamos. Y si quieren una segunda entrevista con Ezequiel, escriban acá abajo segunda entrevista, que lo haremos. Gracias, Eze.
Síganos en Radio Inclusiva, que nos presta este lindo espacio, y a través del Eco de tu Voz por Gio Gainze en todas las redes sociales. Gracias. Gracias.